Me llamo Audrey, tengo 32 años y llevo 5 años felizmente casada con Michael. Mi hermano Kyle siempre ha sido mi mejor amigo, así que cuando nos invitó a su boda en el Valle de Napa, nos emocionamos muchísimo. Todo estuvo increíble los primeros 2 días, el lugar era hermoso, el clima perfecto, y las celebraciones muy alegres. Pero llegó el tercer día, y todo cambió. Estábamos en el brunch después de la boda, cuando de repente Michael se inclinó y me susurró. Tenemos que irnos. Ya. Me quedé helada. ¿Qué estás diciendo? Y le dije en voz baja. Entonces me miró serio y me dijo. ¿De verdad no te diste cuenta? La novia. Lo que dijo después me revolvió el estómago. Antes de seguir con esta historia tan loca, dime desde dónde estás viendo esto. Dale like y suscríbete si alguna vez sentiste que alguien en quien tu familia confiaba, no era quien parecía. Créeme, vas a querer saber lo que pasó después. Michael y yo llegamos al Silverado Resort en Napa Valley un jueves por la tarde, 3 días antes de la boda. Kyle rentó una propiedad enorme ahí mismo, con habitaciones suficientes para toda la familia cercana y el cortejo de la boda. El lugar era de cuento, viñedos grandes, jardines hermosos y montañas de fondo. Todo se sentía mágico. Cuando llegamos, vimos a mis papás, Grace y Thomas, platicando muy animados con Kyle en la entrada. Papá, como siempre, hablaba con las manos, emocionado. Mamá traía un vestido de verano muy bonito, y su cabello con canas brillaba con el sol de California. Ahí están. Gritó Kyle bajando corriendo las escaleras para abrazarnos. Siempre ha sido el más energético de la familia. Aunque ya tiene 30 años, todavía se emociona como niño en Navidad. Me abrazó tan fuerte que hasta me levantó del suelo. ¿Y la novia? Y le pregunté después, mientras saludaba a Michael con un apretón de manos que terminó en medio abrazo. Está arreglándose con sus damas de honor. La verás en la cena de bienvenida esta noche, dijo sonriendo. Y les va a encantar Madison, es increíble. Yo solo la había visto 2 veces, una vez en Navidad y otra en su fiesta de compromiso hace 3 meses. Las 2 veces fue muy amable, pero no hablamos mucho. Kyle la conoció hace apenas 10 meses en un evento benéfico en San Francisco. Su relación fue rapidísima, a los 5 meses se comprometieron, y ahora aquí estábamos. Su cuarto está en el segundo piso, ala este, nos explicó Kyle mientras nos ayudaba con el equipaje. Mis papás estaban en el ala oeste de la propiedad, y Madison y Kyle estaban en la casa de huéspedes, separados por tradición y todo eso. Nuestra habitación era una belleza, cama king size, un balcón privado con vista a los viñedos, y un baño más grande que nuestro primer depa. Mientras yo desempacaba, Michael se dejó caer en la cama. Y este lugar ha de costar una fortuna, dijo, pasando la mano por las sábanas suaves. Los papás de Madison están pagando casi todo, le expliqué. Son ricos. Su papá es dueño de medio Seattle, literal. La cena de bienvenida fue esa misma noche, en el patio de la finca. Había lucecitas colgadas entre los árboles y las mesas estaban acomodadas en forma de U, muy bonito todo. En cuanto entramos, vi a Madison. Traía un vestido blanco sencillo de cóctel. Su pelo rubio le caía en ondas perfectas por los hombros. Se veía increíble, alta, delgada, con ese tipo de belleza natural que normalmente me haría sentir insegura. Audrey. Y gritó, y corrió a abrazarme. Qué bueno que estás aquí. Kyle dice que de niños eran inseparables. Quiero que me cuentes todas sus historias vergonzosas. Se notaba un poco fingida su emoción, pero pensé que era por los nervios de la boda. Le presenté a Michael, con quien apenas había cruzado palabra en la fiesta de compromiso. Y el doctor guapo, dijo Madison con una sonrisa perfecta. Kyle me dijo que te acaban de nombrar médica adjunta en el Chicago Memorial. ¡Qué impresionante! Michael se sorprendió de que recordara eso. Y gracias. Y felicidades por terminar tu MBA en Stanford, dijo él. Ay, no fue nada, respondió Madison, quitándole importancia. Mi papá tiene varios contactos en el mundo de los negocios, así que he tenido suerte con las oportunidades. Durante la cena,
Vi cómo Madison se movía entre la gente como si fuera una política con experiencia. Sabía los nombres de todos, recordaba detalles de sus vidas, y hacía que cada persona se sintiera especial. Con mi papá fue especialmente amable, le hacía preguntas interesantes sobre su empresa de inversiones y parecía de verdad interesada en lo que él decía. «Es encantadora», susurró Michael mientras veíamos a Madison reírse de algo que dijo mi papá. «Hace feliz a Kyle», le respondí. «Y eso es lo único que importa». El ensayo del día siguiente salió sin problema. Madison estaba en todo, súper organizada, moviendo a la gente como si fuera una general, pero con una sonrisa tranquila. Se notaba que tenía todo bajo control. Hubo un momento raro cuando fui al baño de la casa principal. Desde uno de los cuartos escuché a Madison hablando con alguien. Su voz sonaba muy diferente, más fría, más seria. «No me importa cuánto cueste. Solo hazlo», decía. «Hemos llegado demasiado lejos para que esto se arruine ahora». Cuando me vio en el pasillo, su cara cambió de inmediato. «Audrey», me dijo con su sonrisa de siempre, solo estaba resolviendo una pequeña emergencia con las flores. Nada grave. Su tono ya era otra vez suave y dulce. Mientras pasaba junto a mí, noté que traía un celular con funda azul. Pero más tarde ese mismo día la vi testeando en otro celular, con funda roja. Me pareció raro, pero lo dejé pasar. Mucha gente tiene un teléfono para el trabajo y otro personal, ¿no? Esa noche, en la cena de ensayo, Madison dio un discurso muy emotivo. Dijo que siempre soñó con encontrar a alguien como Kyle y que se sentía súper bienvenida en nuestra familia. Mi mamá se limpió las lágrimas, y mi papá la veía con orgullo. Todo parecía de película. Pero mientras Michael y yo regresábamos a nuestra habitación esa noche, yo no podía quitarme de la cabeza que algo no cuadraba. El segundo día de fiesta arrancó con un desayuno con champaña en la terraza. Madison ya estaba ahí cuando llegamos. Se veía perfecta, radiante, como si no se hubiera desvelado. «Buenos días», y dijo feliz. Le pedí al chef que preparara algo especial para hoy. Mientras desayunábamos, noté que Madison revisaba su celular seguido. A cada rato se iba para contestar llamadas. En una de esas, entré a buscar un suéter y la encontré en una habitación lateral, hablando muy serio con alguien. «Mira, no puede haber errores. Todo tiene que estar listo para el domingo», decía en voz baja y con urgencia. «Las cuentas deben estar disponibles para entonces». Cuando me vio, colgó de inmediato. «El organizador de la boda», dijo poniendo los ojos en blanco. «Siempre pasa algo». Le asentí, aunque recordaba bien que el organizador se llamaba Jeffrey, y la voz que escuché al teléfono, a la que Madison llamó cariño, claramente era una mujer. Y para rematar, cuando regresamos al desayuno, noté que ahora Madison traía otra funda de celular. La funda azul del celular había sido reemplazada por la roja que vi el día anterior. Cuando Madison se volvió a alejar, se lo comenté a Michael. «Tal vez tiene 2 celulares, uno para cosas de la boda y otro personal», me dijo. Pero noté que a él también le parecía raro. El día siguió con varias actividades antes de la boda. Madison había organizado una cata de vinos para los invitados, mientras los del cortejo nupcial nos preparábamos para los últimos ensayos. Yo era una de las damas de honor, aunque no la principal, ese papel lo tenía su prima, Stephanie. La tarde se me fue entre ajustes del vestido y pruebas de peinado. En el área de vestidores, empecé a fijarme bien en cómo se comportaba Madison con las otras damas. Tenía un tipo de control muy disimulado. Daba sugerencias que en realidad eran órdenes disfrazadas de halagos con doble filo. «Elise, cariño, ese peinado te queda muchísimo mejor de lo que tú querías», le dijo a una chica. «Qué bueno que lo cambiamos». Elise solo sonrió un poquito, como por compromiso. Cuando el estilista le propuso a Madison hacerle un cambio pequeño en su peinado súper elaborado, vi cómo los ojos de Madison se llenaron de enojo por un segundo. Pero se controló rápido. «Y creo que deberíamos seguir con el plan original», dijo fingiendo una sonrisa. «Al final, es mi día especial». En uno de los descansos, me puse a platicar con Stephanie, la dama de honor principal. Le mencioné que Madison había estudiado el MBA en Stanford,
y Stephanie se quedó pensando. ¿Qué Stanford? Yo tenía entendido que estudió en UCLA, me dijo, aunque luego agregó, pero igual estoy confundida. Tenemos tantos primos que ya ni me acuerdo bien. Antes de que pudiera preguntarle más, Madison llegó y le tomó el brazo a Stephanie. ¿Y de qué platicaban? Preguntó con tono ligero, pero algo en su voz se sintió filoso. Solo estábamos conociéndonos, respondí con una sonrisa. Más tarde ese mismo día, vi algo que sí me dejó incómoda. El organizador de la boda, Jeffrey, se acercó a Madison con una duda sobre cómo iban a acomodar a los invitados. Madison le respondió de inmediato, pero con una frialdad que me sorprendió. No te pago para que me traigas problemas, Jeffrey. Te pago para que los resuelvas. Su voz fue seca, fuerte, casi como una jefa molesta. Pero en cuanto notó que yo la estaba viendo, cambió por completo. Ay, Jeffrey, perdóname, dijo, tocándole el brazo con dulzura. Es el estrés de la boda, ya sabes. Organiza las mesas como tú creas mejor. Jeffrey asintió aliviado, pero se veía nervioso. Como cuando un perro recibe una patada y luego lo acarician. Esa noche, en la cena con las damas de honor, Madison se paró varias veces para atender llamadas. Cada vez que regresaba, se veía más tensa, aunque intentaba cubrirlo con sonrisas grandes y brindis exagerados. Cuando salíamos del restaurante, vi a Michael esperándome en el vestíbulo. Michael había estado en la cena con los padrinos y Kyle, pero parece que terminaron más temprano de lo planeado. ¿Cómo te fue? Le pregunté mientras caminábamos de regreso a nuestra habitación. Interesante, respondió, pensativo. Los amigos de Kyle son buena onda, pero... ¿Pero qué? Le insistí. Michael dudó un momento. Probablemente no sea nada. Solo que algunas historias que Kyle cuenta sobre cómo conoció a Madison no coinciden con lo que ella le ha dicho a otras personas. ¿Y cómo cuál? Bueno, Kyle dice que la conoció en una subasta benéfica, donde él le ganó una oferta por un viaje. Pero una amiga de Madison contó hoy que ella siempre dice que se conocieron cuando le tiró café encima en una cafetería. Fruncí el ceño. Qué raro. Tal vez están recordando momentos diferentes. Michael asintió, pero se notaba que no estaba muy convencido. Y la verdad, yo tampoco. Esa noche, mientras nos preparábamos para dormir, me puse a pensar en todas las veces que había hablado con Madison desde que llegamos. Había cosas que no cuadraban. Detalles chiquitos, contradicciones, momentos donde su sonrisa perfecta se caía por un segundo y mostraba algo más frío detrás. Pero luego me dije a mí misma que las bodas son muy estresantes, y que eso puede sacar lo peor de cualquiera. Capaz solo estaba siendo muy crítica con la mujer que mi hermano ama. Aún así, al quedarme dormida, no podía quitarme de encima esa sensación de que algo no estaba bien con la futura esposa de mi hermano. El día de la boda amaneció precioso. El cielo despejado, con la brisa justa para que no hiciera ni frío ni calor. Desde mi ventana podía ver al personal acomodando todo en el jardín donde sería la ceremonia. Colocaban filas de sillas blancas, y al fondo estaban armando un arco de rosas y hojas verdes. A pesar de mis dudas del día anterior, decidí enfocarme en lo bueno. Hoy era el gran día de Kyle, y estaba clarísimo que estaba perdidamente enamorado de Madison. ¿Quién soy yo para juzgar a la mujer que él eligió, solo por algunos momentos raros? Cuando llegué a la suite nupcial, todo era un caos de preparativos. Pero Madison estaba sentada tranquila en medio de todo, mientras la maquillista la arreglaba y el estilista le daba los últimos toques a su peinado. Se veía espectacular. Audrey. Y dijo cuando me vio. Ven, siéntate conmigo. Quiero darte algo. Señaló una cajita sobre el tocador. Dentro había una pulsera de plata con una perla muy fina. Es para agradecerte por darme la bienvenida a tu familia, dijo Madison, mirándome a través del espejo. Kyle me dice que tú eres su roca, así que tu aprobación significa mucho para mí. Su gesto me tocó el corazón, y en ese momento me sentí mal por haber dudado de ella. Está preciosa, Madison. Muchas gracias. La ceremonia fue perfecta.
Kyle se veía guapísimo y nervioso con su traje. Y cuando Madison apareció con su vestido de diseñador, muchos invitados soltaron un guau en voz baja. La cara de mi hermano mientras ella se acercaba, era puro amor. Me hizo llorar. Los votos fueron hermosos y personales. Madison habló sobre cómo Kyle se volvió su hogar y cómo se sentía parte de nuestra familia. Se le quebraba la voz justo en los momentos adecuados. Y cuando intercambiaron anillos, decidí dejar de lado mis dudas. Estaba claro que ella amaba a mi hermano. En la recepción, Madison era la novia perfecta. Iba de mesa en mesa, saludando con encanto a todos. Fue muy atenta con mis papás, se aseguraba de que tuvieran siempre sus copas llenas, y los llevaba con los invitados de su familia para que convivieran. Pero ahí fue donde noté algo raro. Su familia. Parecía que Madison tenía muy pocos familiares reales en la boda. Ahí estaba Stephanie, su prima y dama de honor, y una pareja de señores mayores que presentó como su tía y su tío. Sus papás sí estaban, claro. Su papá era un hombre elegante, con cabello plateado, que hablaba poco pero no perdía detalle de nada. Mientras bailábamos, le pregunté a Michael. ¿Y los amigos de Madison de Stanford? ¿O los de su infancia? Parece que casi todos los invitados son amigos de sus papás o conocidos de Kyle, le dije, extrañada. Michael frunció el ceño. Estaba pensando lo mismo, dijo. ¿Y notaste cómo su acento cambia un poco dependiendo de con quién habla? Ahora que lo dijo, me cayó el 20. Con mis papás, Madison hablaba con un acento más marcado como de la costa oeste, pero cuando platicaba con su tío, hablaba de otra manera, más diferente. A lo mejor es de esas personas que inconscientemente imitan cómo habla la gente, le dije, pero ni yo me lo creí mucho. Mientras avanzaba la noche, empecé a fijarme más en cómo Madison manejaba todo. Llevaba a ciertas personas con otras, o las alejaba. Tenía especial interés en que mi papá platicara con su papá. Estaban clavados en una conversación sobre inversiones. Mi papá se veía cada vez más interesado. En un momento, alcancé a oír un pedazo de lo que decían. Thomas, con tu experiencia en energías renovables y mis conexiones en mercados asiáticos, podríamos crear algo revolucionario, decía el papá de Madison. Mi papá, que se había hecho su fortuna invirtiendo en energía verde, asentía emocionado. Llevo años buscando cómo entrar a esos mercados. Pero las trabas legales son muchas. Yo tengo formas de rodearlas, dijo el papá de Madison con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Más tarde vi a Michael tomando fotos con su celular. Pero no eran las típicas de la fiesta. Eran fotos bien pensadas,
de Madison con distintos grupos de personas. ¿Qué haces? Le pregunté. Solo capturando recuerdos, me dijo con una voz tensa que reconocí al instante. Era la misma que usaba cuando, en el hospital, sospechaba un diagnóstico pero aún no tenía pruebas suficientes para confirmarlo. La fiesta duró hasta pasada la medianoche. Cuando Michael y yo regresamos a nuestra habitación, yo estaba muerta de cansancio, pero también intranquila. Algo no cuadraba, a pesar de lo bien que había salido todo. ¿Te la pasaste bien? Me preguntó Michael mientras nos preparábamos para dormir. Sí, respondí sin pensar, pero luego dudé. Bueno, no sé. ¿Y tú? Michael tardó en responder. Fue un día interesante. Su respuesta se quedó en el aire. Nos dormimos sin decir más. Estábamos demasiado cansados para seguir hablando, pero los dos sabíamos que algo no andaba bien. El brunch de despedida estaba planeado para las 11 de la mañana, ahí mismo en el jardín de la finca. Aunque ya era tarde en la mañana, casi todos los invitados llegaron al brunch. Muchos venían con cara de desvelados, caminando despacito y tomando Bloody Marys y mimosas como si fueran agua bendita. Kyle y Madison estaban en la mesa principal, recibiendo felicitaciones. Se veían cansados, pero felices. Madison otra vez parecía salida de una revista. Ahora jugaba el papel de la esposa perfecta, con un vestidito blanco sencillo y el pelo recogido en una coleta casual. Michael había estado muy callado toda la mañana. No dejaba de ver su celular y a cada rato se salía a hacer llamadas. ¿Con quién hablas tanto? Le pregunté. Con el hospital, nomás estoy checando unas cosas, respondía, sin dar detalles. Eso no era normal. Cuando salíamos de vacaciones, Michael siempre se desconectaba totalmente. Esta vez era diferente. Nos sentamos en la mesa con mis papás, que seguían encantados con Kyle. ¿A poco no es maravillosa? Y dijo mi mamá, señalando a Madison, que se reía de algo con uno de los padrinos. Tan centrada y con tanto porte, comentó otro. Kyle sí que se consiguió una buena pareja. Y además, las conexiones de su papá pueden ser súper valiosas, agregó mi papá, bajando un poco la voz. Anoche hablamos de unas posibles oportunidades de negocio juntos. Papá, no me digas que vas a invertir con alguien que acabas de conocer. Le dije, preocupada. Robert no es alguien, Audrey, respondió, medio molesto. Tiene un historial impresionante en varias industrias. Vamos a comer juntos la próxima semana en Chicago para ver detalles. Justo cuando iba a contestarle, el celular de Michael volvió a vibrar. Lo vio, frunció el ceño y dijo en voz baja. Con permiso. Se levantó y salió del salón. Por la ventana lo vi caminando por el jardín, hablando cada vez más tenso. Como 15 minutos después regresó, con la cara seria. Justo en ese momento, Madison llegó a nuestra mesa. Y Thomas, le dijo a mi papá, quería preguntarte qué opinas del enfoque de diversificación de cartera de Sherman. Me contaron que has tenido muy buenos resultados con algo parecido. Mi papá se emocionó y empezó a explicarle con lujo de detalle su manera de invertir. Pero algo me llamó la atención. Esa estrategia no estaba publicada en ningún lado. Era algo que él había desarrollado con los años. ¿Cómo lo sabía Madison? Mientras ellos hablaban de cosas que yo ni entendía, Michael se inclinó hacia mí y me susurró. Tenemos que irnos. Ya. Me volteé sorprendida. ¿Qué? No podemos irnos en medio del brunch. La boda fue apenas ayer. Y créeme, Audrey. Tenemos que irnos. Te lo explico todo, pero no aquí. Su tono me dio un vuelco en el estómago. ¿Es algo del hospital? ¿Una emergencia? Pregunté. Y no, me dijo, mirando hacia Madison con una expresión seria. Es por la novia. ¿Qué chingados estás diciendo? Y le dije en voz bajita. Michael apretó la mandíbula. ¿De verdad no te diste cuenta? Madison no es quien dice ser. Ni tantito. Se me heló la sangre.
Lo que Michael me dijo después me revolvió el estómago. Madison Wilson no existe. Tu hermano se casó con una estafadora que ha estado apuntando a tu familia, especialmente a tu papá, desde hace meses. Lo miré como si estuviera loco. ¿Qué? Eso suena ridículo. ¿Cómo sabes todo eso? Te voy a enseñar todo, pero necesitamos privacidad. Ya, me dijo. De pronto se paró rápido, y con cara seria les habló a todos. Perdón, en serio, pero me acaban de llamar por una cirugía de emergencia. Tenemos que regresar a Chicago en este momento. Mi mamá se veía decepcionada. ¿De verdad tienes que irte? No puede atender otro doctor. Es un caso complicado que yo he estado manejando, respondió Michael con calma. No me iría si no fuera urgente. Lo vi hacer lo mismo con Kyle y Madison. Les dio una excusa bien armada. Madison puso la cara perfecta, triste, pero comprensiva, como una cuñada preocupada. Ojalá hubiéramos tenido más tiempo para conocernos, me dijo abrazándome. Pero ya habrá muchas oportunidades cuando nos visites en San Francisco. Pero mientras me abrazaba, vi algo en sus ojos. Un brillo frío, como de alguien calculando algo. Me dio escalofríos. 20 minutos después ya íbamos en el coche rentado, alejándonos de la finca. En cuanto dejamos de ver la casa, volteé a ver a Michael. Ahora sí dime todo. Michael se salió del camino y se detuvo en un mirador. Sacó su celular, abrió una carpeta y me mostró fotos y documentos. Desde el primer día que llegamos supe que algo no cuadraba, empezó a decir. Sus historias no coincidían, y manipulaba las conversaciones de forma muy sutil. Me recordó a un paciente que tuve, que fingía síntomas para que le recetaran medicinas. ¿Entonces pensaste que era estafadora solo porque te recordó a alguien? Y le pregunté, entre molesta e incrédula. Ah, no, me dijo con voz firme. Decidí investigar su pasado porque mi intuición me gritaba que algo no estaba bien. Después de la cena de ensayo, contacté a un amigo de la universidad que trabaja en seguridad privada. Me debía un favor y le pedí que le hiciera una verificación de antecedentes rápida. ¿Investigaste a la prometida de mi hermano sin decirnos nada? Y le dije en shock. Yo esperaba estar equivocado, respondió. Pero lo que me mandó esta mañana lo confirmó todo. Me pasó su celular. En la pantalla vi una licencia de conducir con el nombre Erika Donovan. La foto era ella. Madison. Solo que con el cabello más oscuro. Y esto es de hace 3 años, en Boston, me explicó Michael. Estaba casada con un administrador de fondos de cobertura, Lawrence Petton. Desapareció con casi $2 millones de sus cuentas después de que él la presentó con sus clientes más ricos. Deslicé el dedo y vi más fotos. Madison con distintos nombres, diferentes estilos de cabello, con distintos hombres. También había artículos de noticias sobre fraudes y fondos robados. Esto no puede estar pasando, susurré, pero ahí estaba todo. Pruebas claras. La verdad me golpeaba como un tren. Mi amiga logró encontrar 3 nombres diferentes que ha usado en los últimos 5 años, siguió Michael, Madison Wilson, Erika Donovan y Catherine Miller. Siempre hace lo mismo, se casa con un hombre con dinero, se mete en los negocios de su familia, y después desaparece llevándose todo lo que puede. ¿Pero por qué Kyle? Él no tiene millones, pregunté confundida. Kyle nunca fue el objetivo, dijo Michael muy serio. El verdadero blanco era tu papá. Kyle solo era el camino para llegar a él. Me quedé callada, sin poder creer lo que estaba viendo en su celular. Había reportes de la policía, noticias en línea, incluso una alerta del FBI buscando a una mujer con la descripción de Madison, sospechosa de cometer varios fraudes en todo el país. Según lo que encontró mi amiga, lleva haciendo esto por lo menos 7 años, me explicó Michael. Siempre actúa con ayuda de un equipo. Personas que fingen ser familiares o socios para hacerla parecer real. ¿La prima? Murmuré, recordando cómo Stephanie no sabía ni a qué universidad había ido Madison. Exacto. Y sus papás, lo más probable es que sean actores también.
El tipo que se hace pasar por su papá ya ha sido identificado en al menos 2 estafas parecidas. Siempre va tras empresarios exitosos, se gana su confianza y luego les ofrece invertir en negocios falsos. Todo resulta ser un fraude, un esquema Ponzi. Pasé las fotos y documentos con las manos temblorosas. Había un acta de matrimonio de Erika Donovan casándose con Lawrence Petton en Boston, hace 4 años. Otra mostraba que Catherine Miller se casó con Richard Hoffman en Seattle, hace apenas 2 años. ¿Y qué les pasó a ellos?, pregunté, asustada. Michael bajó la mirada. Se quedaron en la ruina. Petton perdió casi todo y tuvo que declararse en bancarrota. Hoffman se dio cuenta a tiempo y logró recuperar un poco, pero igual perdió más de $1 millón. Y ahora va tras mi papá, dije, sintiendo el golpe de la verdad. Todo encajaba. Por eso se mostraba tan interesada en el trabajo de mi papá, en sus estrategias de inversión. Mi papá dijo en el brunch que iba a reunirse con su suegro la próxima semana para hablar de negocios, recordó Michael. Apuesto que ese encuentro era para hacer que transfiriera dinero a cuentas controladas por ellos. Recordé todos los momentos raros que había dejado pasar, los 2 celulares de Madison, cómo cambiaba de acento, las llamadas secretas, todo el conocimiento que tenía sobre mi familia y el negocio de mi papá. Tenemos que decirle a Kyle, dije con voz temblorosa. Pobrecito, y mis papás también. Y sí, pero hay que hacerlo con cabeza fría, me advirtió Michael. Gente como ella, que vive de engañar, sabe cómo voltear la historia a su favor. Si lo manejamos mal, puede desaparecer o convencerlos de que nosotros somos los que mentimos. ¿Y entonces qué hacemos? Tenemos que reunir pruebas más sólidas. Y cuando tengamos todo, soltárselo de golpe. Sin avisar. Sin darle tiempo de escapar. Asentí, aunque la idea de enfrentarla me ponía la piel de gallina. ¿Y cómo conseguimos más pruebas? ¿Tu papá le ha dado acceso a algo? ¿Contraseñas, números de cuenta, su laptop? Me quedé pensando. Mi papá siempre cuida mucho su información. Todo lo guarda en su computadora. Pero, ayer justo dijo que le había mostrado al papá de Madison unas proyecciones para un posible negocio juntos. Entonces tenemos que revisar si su computadora o su información fue comprometida, dijo Michael. Antes de que sea demasiado tarde. Y tenemos que actuar rápido, dijo Michael. Según lo que he aprendido sobre ella, normalmente hace su jugada unos días después de la boda. Mientras todos seguían celebrando, nos fuimos a un pueblo cercano y nos quedamos en un hotel pequeño para pensar qué hacer. Michael seguía en contacto con su amigo de seguridad, y yo llamé a una amiga mía que trabaja en ciberseguridad. Jen, necesito un favor enorme, le dije, contándole rápido lo que estaba pasando. ¿Puedes revisar si alguien ha entrado raro al sistema o las cuentas de mi papá? Jen se sorprendió, pero aceptó de inmediato. Mi papá le había conseguido su primer trabajo después de la universidad, así que ella siempre le tuvo cariño y respeto. Necesito su permiso y acceso, me dijo. Si no, esto no sería legal. Entonces le llamé a mi papá y le inventé que Michael necesitaba ejemplos de inversión para ayudar a un colega, y que Jen podía revisar sus modelos si él daba permiso. Él no sospechó nada y le pasó los accesos. 2 horas después, Jen me volvió a llamar. Su voz sonaba muy seria. Sí, alguien entró a su sistema, me dijo. Instalaron un keylogger hace 3 días. Ha estado guardando todo lo que escribe, contraseñas, números de cuenta, correos con los bancos, todo. Sentí un frío en el pecho. ¿Sabes quién lo hizo? Fue desde un aparato conectado a la misma red Wi-Fi que tu papá. O sea, fue alguien que estaba ahí, en la casa de la boda. Me dijo que ya lo había desactivado y cambiado las contraseñas más importantes, pero que quien lo puso ya tenía bastante información. Le agradecí un montón y le prometí explicarle todo después. Cuando le conté esto a Michael, su cara se puso seria. Tenemos que volver. Hoy mismo, antes de que usen lo que ya tienen. Regresamos de inmediato a la finca. Justo llegamos cuando estaba terminando la cena. Le mandé un mensaje a Kyle pidiéndole que hablara con nosotros en privado. Solo le puse que era urgente y que tenía que ver con Madison.
Nos recibió en la biblioteca. Se le notaba preocupado y molesto. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se fueron así? ¿Y por qué tanto secreto? Respiré hondo. Kyle, lo que te voy a decir es fuerte. Pero tenemos pruebas de que Madison no es quien dice ser. Su cara cambió de inmediato, se puso tenso. ¿De qué estás hablando? Michael abrió su laptop y dio un paso al frente. Madison Wilson no existe, le dijo. La mujer con la que te casaste ha usado por lo menos 3 nombres distintos en los últimos 5 años. Y está siendo buscada por fraude en varios estados. Kyle soltó una risa burlona. Esto es una locura. Están diciendo puras tonterías. Por favor, mira lo que encontramos, le pedí, señalando la pantalla. Durante unos 20 minutos le mostramos todo, las distintas identidades, los patrones de casarse y luego robar, la prueba del programa espía en la computadora de papá. Con cada cosa que veía, la cara de mi hermano se ponía más blanca. Esto no puede ser cierto, susurró. Hemos estado juntos casi 1 año. Me hubiera dado cuenta de algo. Que es muy buena en lo que hace, le dijo Michael con calma. Estas personas son profesionales. Arman historias falsas y hasta tienen gente que los ayuda. Kyle bajó la mirada. Su voz temblaba. Si eso es verdad, entonces nada de lo que vivimos fue real. Nada. El dolor en los ojos de Kyle era insoportable. Me acerqué para abrazarlo, pero justo en ese momento se abrió la puerta de la biblioteca. Mi papá entró, viéndonos con cara de confusión. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó. Madison dijo que todos se habían desaparecido después de la cena, agregó. Kyle me miró, buscando una señal. Asentí con la cabeza. Papá, dijo con una voz más firme de lo que esperaba, tienes que ver esto. Es sobre Madison. Al principio, la reacción de mi papá fue igual a la de Kyle, no lo creía, y hasta se enojó, no con Madison, sino con nosotros, por acusarla de algo así. Pero mientras Michael explicaba todo paso a paso, lo del acceso ilegal a su compu, las cuentas bancarias, su cara fue cambiando. De enojo, pasó a preocupación, y luego a un silencio muy serio, como entendiendo todo de golpe. Tenemos que enfrentarla, dijo mi papá con una voz fuerte y decidida, como casi nunca lo escuchábamos. Deberíamos llamar a la policía, sugirió Michael. Todavía no, respondió mi papá, negando con la cabeza. Primero quiero escuchar lo que tiene que decir. Kyle no dijo nada por varios minutos. Se quedó viendo una foto de la boda en su celular. Quiero ser yo quien la confronte, dijo de repente. De ninguna manera, le respondí de inmediato. Esta gente es peligrosa, Kyle. Es mi esposa, dijo con la voz quebrándose en esa última palabra. Si alguien debe pedirle la verdad, soy yo. Después de hablarlo mucho, llegamos a un acuerdo. Kyle la enfrentaría, pero todos estaríamos presentes. Mi papá insistió en que mi mamá también estuviera. Según él, ella tenía derecho a saber todo. Nos reunimos en la suite de mis papás. Yo le mandé un mensaje a Madison diciendo que había una emergencia familiar. Antes de que llegara, aparté a Kyle a un lado. ¿Estás seguro de que estás listo para esto? Le pregunté. Me preocupaba su mirada vacía. No, admitió, pero tengo que hacerlo. Madison llegó vestida informal, con jeans y un suéter. El pelo recogido en una coleta sencilla. Parecía la típica esposa preocupada, lista para apoyar a la familia en una crisis. ¿Qué pasa? Preguntó, mirando a todos.
¿Pasó algo? Se hizo un silencio tenso. Entonces Kyle dio un paso al frente. Sabemos quién eres, Madison, dijo con voz baja. ¿O debería decirte Erika? ¿O prefieres Catherine? ¿Cuál nombre estás usando ahora? Por un segundo, su expresión cambió. Se notaba sorprendida, luego como si estuviera pensando rápido, y después volvió a poner cara de preocupación. Fue un cambio tan rápido que alguien distraído ni lo habría notado. Pero nosotros sí, porque lo esperábamos. Kyle, ¿de qué estás hablando? Dijo. Me estás asustando. Michael se acercó al escritorio, donde tenía su laptop abierta. Tenemos pruebas de tus otras identidades, dijo. Certificados de matrimonio, reportes de la policía, artículos de prensa, todo sobre los hombres que has estafado. Madison soltó una risa nerviosa. Esto es una locura, dijo. Debe haber un error. Tal vez es otra mujer que se parece a mí. No me estoy equivocando, intervino mi papá, con tono serio. También tenemos pruebas de que alguien metió un programa espía en mi compu durante la boda, dijo mi papá, serio. Alguien que intentó meterse a mis cuentas bancarias. Madison entrecerró un poco los ojos. Miró rápido hacia la puerta, como pensando en salir corriendo. Ni se te ocurra, le solté. Seguridad ya sabe que no te puede dejar salir de la propiedad. Era mentira. Nunca hablamos con seguridad, pero ella no lo sabía. No sé qué clase de juego enfermo estás jugando, dijo con la voz más dura. Pero no me voy a quedar aquí a que me acusen de cosas que no hice. Kyle, no creerás estas mentiras, ¿verdad? La cara de Kyle parecía destruido por dentro. Quiero creerte, Madison. Más que nada, dijo. Entonces explícame. Explícame por qué hay un acta de matrimonio que dice que te casaste con Lawrence Petton en Boston hace 4 años, con el nombre de Erika Donovan. Por un momento, Madison siguió actuando como si estuviera indignada. Pero cuando vio que todos estábamos seguros, su cara cambió por completo. Fue como si se le cayera una máscara. Su expresión se endureció. Su voz también cambió, ahora era fría, seca, con un acento raro que nunca le habíamos oído. Esto sí que no lo esperaba, dijo. Lo subestimé, Dr. Mitchell, le dijo a Michael, como si fuera una especie de cumplido. La mayoría ve lo que quiere ver, agregó con una sonrisita. Mi mamá se tapó la boca del susto. Kyle dio un paso para atrás, como si acabara de recibir un golpe en el pecho. ¿Por qué? Preguntó él con la voz temblorosa. ¿Algo de esto fue real? Ella inclinó un poco la cabeza, viéndolo como si le diera lástima. Fuiste bueno conmigo. No la pasé mal contigo, si eso es lo que preguntas. Pero los negocios son negocios. ¿Y qué clase de negocio es ese? Preguntó mi papá. ¿Arruinar vidas? ¿Engañar a gente inocente? Ella sonrió, pero fue una sonrisa fría, sin emoción. Prefiero verlo como una forma de repartir la riqueza. Ustedes tienen más de lo que podrían gastar en 10 vidas. Yo solo tomo un poco prestado. Para ti misma, dije yo, con coraje. Ella se encogió de hombros. Ofrezco un servicio. Hago feliz a la gente. Les doy amor, atención, emoción. Que tenga un precio, pues es parte del trato. ¿Y tus cómplices? Preguntó Michael. ¿Dónde están los que se hicieron pasar por tu familia? Ya se fueron, contestó ella, burlona. Se fueron anoche. Es lo que hacemos siempre después del evento principal. La forma en la que llamó evento principal a la boda me revolvió el estómago. No podía ni imaginar cómo se sentía Kyle. No vas a salirte con la tuya, dijo mi papá. Tenemos todo documentado. ¿Y qué hará la policía? Un acuerdo basado en mentiras y usando una identidad falsa, dijo Michael. Ningún juez te lo va a respetar. Por primera vez, Madison se vio menos confiada. Tal vez no asustada, pero sí calculando algo. Y entonces soltó otro golpe. Pero si me denuncian, será admitir públicamente lo fácil que fue engañarlos a todos.
¿Qué va a decir la prensa cuando se entere de que el gran inversionista de Chicago, Thomas Reynolds, casi cae por una mujer falsa? ¿Es ese el tipo de publicidad que quieres para tu firma? Nadie dijo nada. Sus palabras cayeron pesadas en la habitación. Tenía razón, ese tipo de escándalo podía dañar mucho el nombre de mi papá. Los clientes empezarían a dudar de él. Te olvidas de algo, dijo Kyle de pronto. Su voz sonó fuerte, firme. Los otros hombres que también estafaste. Tal vez ellos no presentaron cargos por vergüenza. Pero si todos hablan, eso ya es un patrón. Eso ya alcanza para cargos federales. Los ojos de Madison se llenaron de miedo por un momento, pero se recompuso de inmediato. Bueno, dijo con frialdad, esto estuvo interesante, pero creo que nuestra relación terminó aquí. Agarró su bolsa de la silla. Me voy. No me van a encontrar, así que ni lo intenten. De hecho, dijo mi papá, sacando su celular, mientras hablábamos, mi equipo de seguridad bloqueó todas mis cuentas y ya avisó al FBI. Están muy interesados en hablar contigo. Ahora sí, el miedo verdadero apareció en la cara de Madison. Estás mintiendo, respondió. Mi papá solo levantó su celular y le mostró un correo del FBI confirmando que recibieron toda la información. Tienes dos opciones, dijo serio, esperar aquí a que llegue el FBI o intentar escapar con lo que traes puesto. Tu juego ya se acabó. Tus cómplices se fueron. Estás sola. Madison volteó a ver a todos. Su fachada se vino abajo. Estaba atrapada. Se quedó viendo a Kyle. Pude haberte hecho feliz, dijo, como si todavía quisiera manipularlo. Pudimos haber tenido algo bonito. Kyle negó con la cabeza, con una mezcla de coraje y tristeza. Nada fue real. Tú nunca fuiste real. Las horas después fueron un caos, declaraciones a la policía, entrevistas con el FBI y descubrimientos sorprendentes. Supimos que su verdadero nombre era Alexandra Petravich. Nació en Belgrado, Serbia. Desde adolescente se dedicaba a engañar a la gente, y con el tiempo pasó a hacer fraudes mucho más grandes, matrimonios falsos, inversiones falsas. Así llegó a nuestras vidas. El FBI llevaba años tratando de atraparla, pero siempre iba un paso adelante. Sus padres y familiares en la boda eran actores, miembros de una red de estafadores que operaban por todo el país. Algunos ya los tenían identificados, pero otros seguían prófugos. Kyle estaba destrozado. Cuando vinieron los del sheriff a llevarse a Alexandra Madison, tuvo que ser detenido por los mismos agentes. Verla subir esposada al coche patrulla, menos de 48 horas después de casarse, fue demasiado para él. El matrimonio sería anulado, claro, pero el daño emocional no se iba a borrar tan fácil. A los invitados les dijimos una versión simple, que Madison usó una identidad falsa y que el matrimonio estaba siendo cancelado. Muchos pensaron que era algo de papeles o un pasado oculto. Solo nosotros, la familia directa, sabíamos toda la verdad. En los días siguientes supimos que tan cerca estuvo de salirse con la suya. El programa espía que metió en la computadora de mi papá había recogido suficiente información para poder entrar a sus cuentas. Millones de dólares estaban en riesgo. Si no hubiéramos actuado a tiempo, ella y su equipo se habrían ido con una parte enorme del dinero de la familia. Aún no puedo creer que no me diera cuenta, dijo mi papá, una semana después, mientras hablábamos en su estudio. Se supone que soy bueno leyendo a la gente. Es parte de mi trabajo. Ella era una experta, dijo Michael. Eso es lo que hace. Y lleva años haciéndolo. No es tu culpa. Y sigo repasando todo, murmuró Kyle, con la mirada perdida. Cada momento, cada palabra que me dijo. Todo. ¿Cómo no me di cuenta? Se había ido a vivir con mis papás por un tiempo. No tenía fuerzas para volver al departamento de San Francisco que había compartido con Madison. Y seguía tratando de entender, qué señales no vio. Había señales, sí. Pero eran muy sutiles, y ella era experta en hacer que no las notaras. Lo bueno es que no logró su objetivo. El FBI descubrió que Madison, o más bien Alexandra, llevaba más de un año planeando toda esta estafa.
Se enfocó en Kyle desde que se dio cuenta de que nuestro papá podía ser una víctima ideal. Su empresa manejaba más de $300 millones en inversiones. Era un blanco muy atractivo. Ella inventó toda una historia de vida. Tenía cuentas falsas en redes sociales que se remontaban a años atrás. Incluso contrató actores para que fingieran ser personas que la conocían, por si alguien investigaba. Lo más escalofriante fue cuando encontraron un almacén que ella rentaba con uno de sus nombres falsos. Ahí había carpetas llenas de información sobre todos nosotros, qué nos gustaba, nuestros hábitos, nuestras debilidades. Nos había estudiado como si fuéramos un proyecto. Solo buscaba cómo entrar a nuestras vidas y ganarse nuestra confianza. Después de todo eso, pasamos por un tiempo difícil, pero poco a poco empezamos a sanar. Mi papá puso seguridad extra en todas sus cuentas y en su empresa. Mi mamá se enfocó en ayudar a Kyle, le consiguió terapia y siempre se aseguró de que no pasara mucho tiempo solo. Michael y yo nos quedamos en Chicago 2 semanas más después de la boda. Luego volvimos a nuestras vidas, pero hablábamos con Kyle todos los días. A veces ni hablábamos mucho, solo estábamos ahí, escuchando en silencio mientras él trataba de entender todo lo que había pasado. Con el tiempo, las cosas empezaron a mejorar. 3 meses después de la boda, Kyle decidió mudarse a Chicago para estar más cerca de nosotros. Consiguió trabajo en una empresa de tecnología en el centro de la ciudad y rentó un departamento chiquito cerca de la casa de mis papás. 6 meses después, salió por primera vez con alguien, un café con una compañera del trabajo. No pasó nada romántico, pero fue un buen paso para volver a vivir. 1 año después de todo, tuvimos una cena familiar. No era una fiesta, pero sí una forma de reconocer todo lo que habíamos superado. Kyle volvió a sonreír, hacía bromas, hablaba de que lo iban a ascender en el trabajo. Mi papá volvió a confiar en sí mismo, aunque ahora es más cuidadoso. Antes era muy confiado. Ahora es más sabio. ¿Sabes qué fue lo que aprendí? Y dijo Kyle mientras terminábamos el postre. No es que no se pueda confiar en la gente. Solo que la confianza se gana con el tiempo. No se da solo porque sí, ni por impulso. Y el amor verdadero nunca te quiere alejar de tu familia o tus amigos. Mi mamá, con una sonrisa, dijo. Y el amor de verdad fortalece esos lazos. Michael me tomó la mano por debajo de la mesa. Y en ese momento, supimos que, aunque pasamos por algo muy duro, íbamos a estar bien. De una manera rara, todo lo que pasó también fortaleció mi matrimonio. Gracias al instinto y la terquedad de Michael, nuestra familia se salvó de una desgracia. Yo nunca dudé de él, ni siquiera cuando todo lo que decía parecía demasiado loco para ser verdad. El caso contra Alexandra Petrovich siguió adelante en los tribunales. Estaba conectada con por lo menos 5 estafas parecidas en todo el país. Los fiscales decían que era muy probable que pasara varios años en la cárcel. Algunos de sus cómplices ya habían sido arrestados, pero el hombre que se hizo pasar por su papá todavía andaba suelto. El FBI cree que él era el jefe de todo. Usaba a mujeres más jóvenes como la cara bonita de los fraudes, mientras él movía los hilos detrás de escena. En cuanto a nosotros, salimos más fuertes y con más cuidado. Aprendimos a confiar en nuestras corazonadas cuando algo no se siente bien, a no dejarnos llevar por lo que se ve perfecto por fuera, y a buscar la verdad debajo de todo. También aprendimos lo valioso que es tener una familia unida. Eso fue lo que intentaron usar en nuestra contra. Pero al final, fue justo eso lo que nos salvó. Nos pusieron a prueba, sí. Pero no nos rompieron. Y Kyle, aunque todavía estaba en proceso de sanar, ya empezaba a ver hacia adelante. La mujer que amó tal vez nunca existió,
pero su capacidad para amar seguía ahí. Y algún día, encontrará a alguien que de verdad merezca ese amor. Si alguna vez has tenido ese presentimiento de que algo no está bien con alguien, sea un desconocido, un amigo o hasta un familiar, espero que nuestra historia te sirva. Escucha a tu intuición. Mira más allá de lo que aparentan las personas. Y recuerda, el amor de verdad no se esconde, no manipula, y no se derrumba cuando lo miras de cerca. ¿Te ha pasado algo así? ¿Has sentido esa corazonada de que alguien no era quien decía ser? Cuéntalo en los comentarios. Y si esta historia te ayudó o te hizo pensar, dale like, compártela con alguien que la necesite, y no olvides suscribirte. Protegerte a ti y a los que amas empieza por estar alerta. Gracias por escuchar, y deseo que tengas relaciones llenas de confianza y amor verdadero.